Dios en el infierno. Entonces la única forma en que Jesús podía rescatarnos era que Él tomara nuestro lugar delante de Dios y recibiera el castigo por nuestros pecados. En segundo lugar, Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía ningún pecado por el que debía de morir. Si la paga del pecado es muerte, Jesús no tenía que morir porque no había en él pecado. Jesús era justo, perfecto. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Dios Padre dijo desde el cielo que Jesús era su Hijo amado en quien estaba complacido. Debido a que Jesús no tenía pecado, Él pudo ofrecerse a sí mismo a Dios como la ofrenda de nuestros pecados. Desde el momento en que el hombre pecó, Dios dijo que cuando una persona ofreciera un cordero o un animal para Dios, el animal no debería de tener defectos, no debería de estar enfermo ni lastimado. ¿Recuerdan cuando Isaac estaba atado en el altar y Abraham estaba por matarlo? Dios le dijo a este que no lo hiciera. Entonces Abraham miró y vio un carnero enredado en un arbusto. ¿Recuerdan qué parte del carnero estaba enredado en el arbusto? Sí, estaba enredado por los cuernos. Dios puso el carnero ahí para que muriera en lugar de Isaac. ¿Por qué Dios hizo que el carnero se enredara por los cuernos? Porque si el carnero hubiera estado lastimado, no habría sido una ofrenda adecuada en lugar de Isaac. No habría sido aceptable delante de Dios. Dios es perfecto. Cualquier ofrenda que se le hiciera tenía que ser sin defecto. Como Jesús era sin defecto delante de Dios, podía ofrecerse a sí mismo delante de Él en nuestro lugar. Así como el carnero murió en lugar de Isaac, Jesús también vino al mundo a tomar nuestro lugar delante de Dios y morir por nosotros. El punto 3 es que Jesús sufrió la separación por nuestros pecados. Consideremos los sufrimientos del Señor Jesús, que ya vimos desde la semana pasada. Su propio discípulo le había traicionado, le habían arrestado y acusado falsamente, le habían enjuiciado sin una causa justa. El propio pueblo, que debería de haberlo recibido como rey y señor, lo había rechazado. Lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron sin piedad. Ahora colgaba ahí en la cruz, exhausto, sangrando y en agonía. Pero ninguna de estas cosas lo conmovió tan profundamente como lo que enfrentaba en ese momento para completar el castigo por nuestros pecados. Jesús sí sufrió físicamente y no hay manera de imaginarnos todo lo que sufrió. Pero recuerden que cuando estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, oró diciendo: Dios, para ti, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, que hizo los cielos y la tierra con el puro poder de su palabra. Dios, que no hay nada imposible para Él. Jesús dijo: yo sé que no hay nada imposible para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era esa? La copa de la ira de Dios. Iba a ser derramada sobre su propio Hijo. ¿Y fue posible que Dios hiciera algo al respecto? No. Jesús tenía que sufrir y pagar el precio por nuestros pecados. No hubo otra manera, no fue posible para Dios otra manera más que dar a su propio Hijo. Dice en Marcos 15:33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué? ¿Se ocultó la luz del sol? ¿Por qué hubo tinieblas durante 3 horas? Porque Dios le dio la espalda a su Hijo Jesús. Dios se apartó de Jesús y dejó a su amado Hijo.
Jesús completamente solo. Dios es luz y en ese momento Dios le dio la espalda a su Hijo porque en su Hijo había pecado. No pecado de Él porque él fue un hombre justo, sino el pecado de todos nosotros. Por esa causa Jesús sufrió la muerte espiritual, la separación de su Padre. En ese momento hubo tinieblas por toda la tierra por 3 horas. En Marcos 15:34 nos dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios le hizo algo tan horrible a Jesús? Jesús siempre había obedecido a Dios. Jesús nunca había hecho nada malo. Él había obedecido todas las leyes de Dios. ¿Por qué Dios lo abandonaría así? Porque Dios estaba castigando a Jesús por mis pecados, por los pecados de ustedes y por los pecados de todo el mundo. Mientras permaneció en la cruz, Jesús estuvo separado del Padre como castigo por nuestros pecados. Jesús sufrió el castigo total por nuestros pecados para que Dios nos pudiera perdonar y aceptar gratuitamente, sin ningún costo para nosotros. Dios quiere aceptarnos como sus hijos, a todos los que se ponen de acuerdo con Dios y confían solamente en Jesús como su Salvador. En el principio Dios dijo a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Adán quedaría separado de Dios, que le había dado la vida. Esto quería decir que el cuerpo de Adán moriría y luego la muerte eterna. Estaría separado de Dios en el castigo terrible que Dios preparó para Satanás y sus ángeles. El pecado debe pagarse con la separación de Dios. En otras palabras, Jesús sufrió el infierno. Esta es la razón por la que Jesús tenía que estar separado. Era la única forma en que Él podía pagar por nuestros pecados. Nuevamente dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. La gente que estaba alrededor de la cruz malinterpretó lo que Jesús había dicho. En Marcos 15:37 nos dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús murió y dio su vida por nosotros. El cuarto punto es que Jesús hizo todo lo necesario para rescatarnos del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Marcos nos dice que Jesús dio una gran voz y expiró, pero Marcos no nos dice lo que Jesús dijo. Pero en el Evangelio de Juan, otro discípulo de Jesús, escribió de esta manera. En Juan 19:30, lo que Jesús dijo fue: consumado es. Consideren, ¿qué piensan ustedes que Jesús quiso decir cuando entregó su espíritu? Consumado es. ¿Quiso decir que Él estaba acabado? No. Él había dicho que resucitaría en 3 días. ¿Qué estaba consumado entonces? La obra que Él vino a hacer al mundo estaba totalmente consumada. Jesús vino al mundo para rescatar a los pecadores de Satanás, de la muerte y del pecado. Él consumó la obra al estar separado de Dios y dar su sangre y su vida como el pago total por nuestros pecados. Jesús le pagó a Dios todo lo necesario por nuestros pecados. Nuestra deuda ha sido pagada. A todos los que se ponen de acuerdo con Dios y confían en Jesús y en su muerte por ellos,
Dios los perdona de sus pecados. Dios les da la dádiva de la vida eterna a todo aquel que confía en Él. Ya no hay necesidad de que alguien esté separado de Dios para siempre. Jesucristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer nosotros por nosotros mismos para acercarnos a Dios. La obra que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados es la única obra que Dios acepta como el pago por nuestros pecados. Ya no queda más penitencia, ya no queda más sacrificio. Así que si tú dices, yo por mis buenas obras me voy a salvar, yo por mi religión me voy a salvar, yo por esto me voy a salvar, estás ofendiendo a Dios con eso. Porque Dios entregó su propio Hijo por tus pecados. Pagó el precio por ti. Y tú estás buscando en qué manera puedes acercarte a Dios, cuando Dios ya hizo todo para que tú te acerques a Él arrepentido. Jesús estuvo separado de Dios por nosotros, para que a través de Él podamos estar otra vez en comunión con Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en el Señor Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nos reconciliamos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo has hecho, dice la Biblia, que el hombre está en enemistad con Dios. Pero si vienes a Dios, aceptas el sacrificio de Cristo que tomó tu lugar, le pides perdón y aceptas ese sacrificio que Él hizo por ti, ese pago que Jesús hizo a Dios por tus pecados, Dios ha quedado satisfecho con ese pago. En el huerto del Edén, Dios prometió enviar un libertador y Dios cumplió su promesa. Jesús finalizó la obra que su Padre le había dado por hacer por nosotros. El pecado de Adán separó a todos los hombres de Dios, pero la muerte de Jesús en la cruz reconcilia con Dios para siempre a todo aquel que deposita su fe en el Señor Jesucristo. En Marcos 15:38 nos dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo, esa cortina gruesa, se había colocado a la entrada de la habitación interior del tabernáculo que los israelitas habían construido en el desierto como casa de Dios. Cuando se construyó el templo, se colocó también esa cortina gruesa a la entrada de la habitación interior del lugar santísimo, que separaba del lugar santo. Dios les había dicho a los israelitas que colocaran esta cortina a la entrada de la habitación interior para que nunca se olvidaran que a causa del pecado estaban excluidos de su presencia. Detrás de esta cortina brillaba la gloria de Dios para mostrar que Dios estaba viviendo con ellos. Este era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para rociar la sangre de los animales. ¿Quién creen que rasgó esta cortina de arriba a abajo? Dios mismo. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo para demostrar que estaba totalmente satisfecho con el pago que Jesús hizo por nuestros pecados. Ya no era necesario los sacrificios de animales. El sumo sacerdote había entrado a esa habitación interior cada año para traer la sangre de los animales delante de Dios. Pero la sangre de los animales nunca agradó a Dios. Pero Dios perdonó los pecados de los que confiaron en Él antes de que Jesús muriera, porque sabían que Dios enviaría a su propio Hijo, que vendría y daría su sangre como el pago total por el pecado. Cuando Jesús murió, Dios rasgó el velo para mostrarles a todos que Él estaba totalmente satisfecho y que ya no había necesidad de ofrecer animales como sacrificios. El camino de regreso a Dios se abrió.
porque Jesús dio su sangre como el pago total por nuestro pecado. Dios ha prometido a todo aquel que se pone de acuerdo con Él y confía solo en Jesús y en el pago que Él hizo por su pecado, Él lo aceptará por completo y nunca irá al infierno. En Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo en rescate por nosotros. Miren el amor de Dios. Pero también nos dice la Escritura: el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay algo que Dios nunca te va a perdonar: que no hayas aceptado el sacrificio de su Hijo para reconciliarte con Dios. Eso Dios nunca te va a perdonar y te va a mandar al infierno justamente porque Él hizo todo. Dio su propio Hijo en rescate por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice en Marcos 15:39: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este hombre, el centurión que tenía a cargo 100 soldados romanos, se dio cuenta de cómo había clamado y cómo dijo, después de haber dicho consumado es, entregó su espíritu. Este hombre dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios había venido al mundo para dar su vida por nosotros. Marcos 15:40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estas eran mujeres que confiaban en la palabra de Dios y habían aceptado a Jesús como Salvador prometido. En Marcos 15:42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Aun cuando Jesús fue sepultado, la profecía estaba cumpliéndose. José de Arimatea era un hombre rico. Jesús fue sepultado en una sepultura que pertenecía a José. Isaías 53:9, cientos de años, 600 años antes de que esto aconteciera, ya estaba escrito: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Piensen en Jesucristo. Vivió en la tierra sin pecar, cumplió las leyes justas de Dios en su totalidad, soportó el terrible castigo por ustedes y que yo merecíamos. En la cruz estuvo separado de Dios, porque nosotros merecemos estar separados de Dios para siempre.
consumado es. Él murió en nuestro lugar. Su pago, el precio total, fue pagado por Jesucristo. No es necesario ni se puede hacer nada para pagar por nuestros pecados. El velo se rasgó, el camino hacia Dios está abierto por medio de Jesucristo. La salvación de Dios es gratuita, pero esto no quiere decir que no fue costosa. Es gratis para nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Pero tuvo un precio muy alto: la muerte de su propio Hijo en la cruz. La separación de Dios